Bueno, buenas noches a esta presentación del libro Recuperando el valor de la polémica en la biofilosofía, apostillas sobre el debate Cosio-Kelsen, realizado en conjunto entre la Cátedra Libre Carlos Cosio, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y el espacio TEGO de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, darle la bienvenida a todos y a todas. Veo muchas caras amigas, muchos conocidos, muchos colegas con los cuales hemos compartido y compartimos muchos encuentros. En primer lugar, agradecerle especialmente la presencia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, decano doctor Hernán Bota, a la cual la brevedad le vamos a dar la palabra para que nos dirija a todos y a todas. Agradecerle especialmente a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario por el apoyo en esta tarea investigativa y en todos los proyectos científicos que se proponen docentes e investigadores de la facultad, también por posibilitarnos el sello editorial para que esta obra pueda tener, por supuesto, el aval de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Agradecerle especialmente también a la Facultad de Derecho de la UBA, al espacio TEGO, a todos los integrantes del espacio TEGO, en especial colegas con los cuales compartimos espacios investigativos y formativos, en especial también dentro de la Facultad de Derecho de la UBA, agradecerle especialmente al director del Departamento de Filosofía de la UBA y a todos los integrantes de tan distinguido departamento, y bueno, y a todos aquellos colegas y estudiantes que por supuesto nos ayudaron en la difusión de esta presentación de este libro, que si bien vio la luz por allí en el 2020, posterior a lo que fue los 70 años de lo que se trata el libro, que fue el debate que se dio entre Carlos Cosio, filósofo argentino, y el notable y distinguido jurista Hans Kelsen en la gira sudamericana del jurista europeo. Previo a iniciar con las disertaciones, me gustaría invitar que dirija unas palabras el decano Hernán Bota, así que bueno, le cedo la palabra si nos puede dirigir algunas apreciaciones. Gracias, Juan Facundo. Espero que me vean y escuchen. Acabo de desmutearme, tenía una dificultad antes, pero es que el administrador lo va permitiendo puntualmente. Así que muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos, a todas. Siento un orgullo muy importante el día de hoy, muy marcado. La presentación de un libro hace que sea una jornada especial. Lo veníamos charlando con el doctor Besón acerca de la importancia de este evento y de lo que significa esto, alumbrar, dar a luz un conjunto de ideas para debatir. En efecto, como ha dicho él, soy el decano, me toca en este periodo ser el decano de la Facultad de Derecho, de nuestra prestigiosa Universidad Nacional de Rosario, y es en ese sentido en el que estoy acá, pero estoy también como profesor, como integrante del claustro de la casa, orgulloso de esto que se produce a través de nuestro sello editorial. Veo destacadas docentes de nuestro claustro, la doctora Delanois, la doctora Dabove, entre otras, a quienes saludo muy especialmente, y quiero agradecer la posibilidad de participar en este evento, a quienes lo han hecho posible, desde lo técnico y por supuesto desde el empuje organizativo. Sabemos que no son momentos sencillos para organizar actividades, por el periodo del año y especialmente por la situación que estamos atravesando, saliendo de una pandemia con la consiguiente angustia que ha dejado en nosotros. Por lo tanto, que este tipo de eventos tenga lugar implica un saludable ejercicio del desafío. Como todo ser humano debe aspirar, debe desafiar la realidad cuando es adversa. Un grupo de jóvenes académicos se ha propuesto editar una obra, echando mano, saludablemente dije, del sello editorial FDR Edita, que es orgullo en nuestra casa, y me voy a permitir corregir a Juan Facundo. Él ha sido muy generoso y ha dicho gracias por esto. Al contrario, colega, somos nosotros
los integrantes de la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, quienes agradecemos a ustedes, a Lorena, a Dana, a Ariel, a Nahuel, a Eduardo y por supuesto a ti por haber, mediante nuestro sello editorial, dado a luz, haber alumbrado una obra científica de este nivel. A las áreas pertinentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires también nuestro saludo, nuestra gratitud, y a quienes hacen posible desde lo técnico este encuentro virtual, que es una nueva forma de comunicarnos que desde hace un año y medio nos ha resultado tan indispensable para sostener el vínculo académico entre los diferentes sectores que componen las comunidades de cada universidad. También a ellos el agradecimiento. La semana pasada, en oportunidad de la apertura del Congreso Nacional y Latinoamericano de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que tuvo como sede a nuestra facultad, tuve la posibilidad de decir ante un auditorio muy calificado en cantidad y en calidad que frecuentemente se identifica de modo erróneo a la universidad como un ámbito en el cual simplemente se imparten clases, se sustancian exámenes, se expiden títulos y se generan graduados. Por supuesto que eso es importante, es nuestra principal ocupación, estamos orgullosos de los abogados y de las abogadas que formamos, especialmente en la universidad pública, pero la misión de la universidad va mucho más allá, pero mucho más allá, y especialmente en la universidad pública. En ese sentido, todo lo relativo al desarrollo de la ciencia y la técnica tiene un espacio preponderante en los sectores universitarios. Y en nuestra Facultad de Derecho de la UNR, muy importante, hemos atravesado exitosamente el proceso de acreditación de nuestra carrera de abogacía ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y uno de los puntos fundamentales sobre los cuales ese exitoso transitar por el proceso se fundamentó es en el área de la investigación. El contenido de la investigación en nuestra Facultad de Derecho es un orgullo de la casa. Tenemos, como decía el doctor Besón, un área específica, la Secretaría de Ciencia y Técnica, hasta hace poco encabezada por la doctora Erika Nawoicek, como le gusta ella que lo pronuncien, y actualmente en manos de la licenciada Paula Navarro, que realmente brinda un espacio de contención y alienta el desarrollo de la producción científica de nuestros investigadores. Está la doctora Elanoa, está la doctora Dabove, que estoy seguro que pueden dar fe de eso, Y les comento, hace un ratito nomás vengo de la presentación de un espacio muy interesante en nuestra universidad, que es la Cátedra Abierta sobre el Holocausto y otras formas de discriminación. En ese momento, nuestro rector dijo algo muy interesante, dijo, gestionar es brindar posibilidades, es alentar la expansión de los espacios. Y creo que lo que hacemos con esto es precisamente eso. En este caso, el doctor Besón y el grupo de investigadores cuyo nombre mencioné, tienen o encuentran un canal de participación para llevar adelante todo el talento que tienen. Entiendo que, y siguiendo con la cuestión de la ciencia y la técnica, hay algo insoslayable después de esta pandemia, no habremos de ser los mismos. Han aparecido una serie de interrogantes que han venido a interpelarnos, no solamente como comunidad académica, ni como sociedad, sino como humanidad. Y es ahí donde radica ese plus que yo decía antes que la universidad pública tiene para con la sociedad. Estamos obligados a dar respuestas, estamos obligados a brindar herramientas, estamos obligados a proporcionar insumos y elementos para que nuestra sociedad, la que con mucho esfuerzo sostiene a la universidad pública, encuentre elementos, como dije, para sus grandes incógnitas. De modo que lo que este grupo de colegas está haciendo a través de esta obra es eso, es contribuir al debate que habrá de dar respuestas a la sociedad. Cuando el debate queda dentro de los claustros académicos, por supuesto que es importante, por supuesto que lo es, pero es mucho más importante cuando permea a esa sociedad que dije con mucho esfuerzo nos sostiene. Y para el final, terminar con algo en sentido coincidente con lo que expresaba al principio. La importancia de que en una jornada alumbremos un libro o tengamos la posibilidad de llevar adelante la presentación de un libro, porque, y permítanme parafrasear a uno de nuestros más grandes autores,
a Jorge Luis Borges. Borges dijo que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin dudas el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de su voz. Luego tenemos el arado, la espada, que son extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. De modo que muchas gracias a quienes han hecho posible esto que tengo en mis manos. Felicitaciones. Bueno, Hernán, te agradezco mucho por tus palabras. Sé que estás muy apretado de tiempo y te hiciste el momento para estar aquí, así que más que agradecido por tus palabras y por siempre por tu apoyo a este tipo de eventos y a este tipo de proyectos investigativos. Sé cuál es tu idea, porque hace ya años has dado un apoyo a mi persona cuando hemos realizado una tarea investigativa. Así que Permitime, Juan Facundo, agregar sí, algo porque las cosas sí, tienen que saberse, tienen que saberse. El doctor Besón es un colega muy comprometido con la facultad. Es un colega muy comprometido a quien yo conocí de la mano de la doctora Solange Delanois hace algunos años a partir de una publicación laureada que él había hecho. Y fíjense no sé decir las vueltas de la vida, pero los cursos que va tomando la vida, hacen que el doctor Besón, como cada graduado orgulloso de nuestra facultad, haya tenido más temprano que tarde la posibilidad de devolverle algo a la facultad que lo formó. Primero editando este libro, pero también, y lo cuento, Juan Facundo, si me permitís, hace poco, en su sí. carácter de autoridad de la APRAD, una agencia provincial, ha facilitado que estudiantes de nuestra carrera de grado se formen en el aspecto práctico en el ámbito en el cual desarrolla su labor institucional. Por lo tanto, Juan Facundo, yo eso lo referí en el Consejo Directivo de la Facultad porque necesitaba que nuestro máximo órgano de gobierno lo sepa, y es una metáfora perfecta de lo que es la universidad pública. Te formaste ahí y más temprano que tarde le estás devolviendo a los futuros colegas una estancia de formación práctica que tan importante es. De modo que, como te dije antes, permitime corregirte, nada que agradecer, sino que los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. A lo sumo es una instancia coexistencial, como diría Cosio. Bueno, te agradezco. Sí, por supuesto, creo que cada uno y cada una de nosotros debe, todavía con el rabillo del ojo, mirar a la facultad bueno, que lo formó, en todo sentido, humanamente, principalmente, y también académicamente. Bueno, en cuanto ahora sí a la presentación del libro, y para después dejarle el espacio a todos los colegas que van a disertar, algunas brevísimas palabras en mi carácter de hoy, bueno, coordinador del libro, pero a su vez también coordinador de la Cátedra Libre de Carlos Cosio, de la Facultad de Derecho. Es una instancia, un espacio que nos dimos con estudiantes y con graduados. Por ahí lo veo a Julián Casali, estudiante ahora recién graduado, compañero que ha estado en la cátedra desde los inicios y que me ha ayudado particularmente a mí en la corrección del libro, en cada uno de los artículos que los distintos coautores nos fueron acercando. Así que un poco comentarles esto, ¿no? De por qué el título también, ¿no? De recuperar el valor de la polémica en la filosofía, atento, digamos, que en el momento histórico en el cual se produce el debate entre Cosio y Kelsen, había una suerte como de quietud en la discusión o en la producción, en especial de la filosofía del derecho. Parecía ser como que las grandes hegemonías de pensamiento y filosófico, o sea, el naturalismo y el positivismo, se llevaban absolutamente todos los flashes de las cámaras, y parece ser como que cualquier alternativa a esas dos lecturas del derecho eran periféricas o carecían de rigurosismo científico, o eran a lo sumo buenas intenciones eclécticas. Pero bueno, es este argentino tucumano que en la gira de Sudamérica del jurista europeo, del cumbrado jurista europeo Hans Kelsen, toma la decisión ferviente y le diría yo muy argentina en su manera de ser, de
debatirle y poner en tela de discusión varios ejes, varios puntos que hasta ese momento no habían sido discutidos de la forma en que Cosio lo hace. Siempre con Eduardo Méndez, que está presente aquí, siempre él dice y decimos que, bueno, que ante los auditorios y las voces que niegan que hubo debate, no, nosotros decimos que hubo un debate. Y ese es el valor que tiene hoy no solamente la filosofía, sino que el derecho. No podemos concebir, creo, el derecho, no podemos adentrarnos en lo que es el derecho, si no lo conseguimos en términos de debate, en términos de política, en términos de litigio, de entuerto, de disenso, ¿no? Porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De cómo pensamos las regulaciones, cómo entendemos la forma de organizar lo comunitario, lo social. Eh, y agrego una cuestión que me parece que es fundamental y que Eduardo en el prólogo lo deja muy, muy bien esclarecido, que no solamente se debatió qué es el derecho, sino para qué sirve el derecho. Entonces, en este sentido, me parece que este libro coral, que a su vez es autogestionado y autofinanciado, y con el gran apoyo que tuvo, por supuesto, de la Facultad de Derecho, que ya lo dijimos, es una propuesta investigativa en la que cada uno de los autores, cada una de las autoras, con su particularidad, con su estilo, pretende sumergirse en aquellas dicotomías que se fueron evidenciando ante la aparición de la teoría ecológica, ante lo que movió la teoría ecológica en esos años finales de los décadas del 30, pero sobre todo en esa década del 40, con ese epílogo, ¿no?, en el debate en el año 1949, un año 49 plagado, por supuesto, de hechos trascendentales para la vida nacional. Digo, la sanción de la Constitución del 49, digo, en términos jurídicos, pero también el Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza en 1949, que tuvo grandes exponentes de diferentes corrientes y lecturas filosóficas, en el cual también participó Carlos Cosio. Pero bueno, sin correrme de lo que fue el debate, esta aparición de la teoría ecológica vino a contraponerse y vino desde estos pagos australes una lectura diferente, una lectura filosófica ante la hegemonía positivista que encabezaba en ese momento Hans Kelsen. Sin intentar, sin pretender borrar el aporte que tenía Hans Kelsen, ¿no?, como jurista, dentro de lo que Cosio consideraba la importancia de la lógica jurídica formal, pero comprendía y entendía que el derecho debe ser interpretado y comprendido desde una lectura más compleja, ¿no? En este sentido, aquellos que vayan transitando el libro van a poder vislumbrar en cada uno de los artículos yo creo, los puntos neurálgicos del debate. ¿Qué es el ser del derecho? Cuestiones dicotómicas como la cuestión de la conducta y la norma, cuestiones vinculadas con la idea conceptual y hasta diría filológica propia de la teoría pura derecha, y en la propuesta de realidad y culturalismo que propone Cosio, el derecho como una cuestión quieta, ¿no?, y de la mano de esto que decía anteriormente, la cuestión conceptual, y lo que propone Cosio como un derecho en permanente construcción y en permanente transformación, la cuestión de la lógica, ¿no?, y una cuestión totalmente de un derecho totalmente cerrado e impermeable, con una propuesta cosiana, donde el derecho claramente está atravesado por lo político, por lo cultural, por lo religioso, en la importancia que le da Cosio a la cuestión ideológica, ¿no?, para leer las diferentes corrientes del derecho. Y creo yo que una cuestión interesante, y me parece que esto es fundamental, en Cosio también, es la propuesta epistemológica, ¿no?, que le da a la teoría ecológica. Él habla que la teoría ecológica es una escuela jurídica argentina. Fíjense ustedes la importancia que se da en el concierto mundial de los grandes debates en el occidente, ¿no?, en ese momento. Repito,
claramente las dos posiciones hegemónicas en ese momento, sobre todo el positivismo y el naturalismo, que estaba en permanente reconstrucción y en permanente resignificación, pero eran los que se llevaban todos los flashes. En ese momento, lo que pretende Cosio, y esto lo hago propio, pretende fundar una teoría, una lectura filosófica desde un universal situado, como diría Mario Casalla. O sea, pretende dialogar, pretende contraponerse con las lecturas filosóficas del momento a nivel mundial, pero con la situacionalidad propia de la periferia sudamericana, en especial Argentina. Lo que pretendía era dialogar y, por supuesto, discurrir con esas grandes lecturas filosóficas. Tampoco me quiero olvidar del realismo, en ese momento también Werner Goldschmidt, acá tenemos una gran exponente del realismo tridimensionalista, y yo fui formado en grado por toda la corriente, fui realista tridimensionalista, y sé el valor que tuvo Werner Goldschmidt en ese momento, y también, en cierta forma, muy emparentado, muy cercano también a las impresiones que iba teniendo Carlos Cosio por ese momento. Así que bueno, estas eran algunas de las cuestiones que quería compartir con todos. Sé que hay mucho para hablar de lo que fue el debate, de lo que es el libro, invitándolos a todos, por supuesto, a tenerlo, ya sea en Buenos Aires, en Rosario o en cualquier punto del país. Creo que es un libro que lo que intenta no es una cuestión descriptiva. Antes con Alejandro, un compañero ególogo de Cuba, estuvimos charlando un poco, no pretende describir lo que fueron los debates, creo que eso hay de sobra, hay material de sobra, sino que pretende hacer en función de lo que se fue debatiendo, de lo que nos dejó, el legado que nos dejó el debate, es poder pensar en la contemporaneidad, pero también con proyección hacia el futuro. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con todos y todas. Gracias nuevamente, y bueno, vamos a pasar con el resto de los expositores. Que, bueno, sigo yo. A continuación nos va a acompañar la profesora amiga Solange Delanois. Solange es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo Argentina y abogada por la UNL. Actualmente dirige el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales Renato Treves de la Facultad de Derecho de la UNR. Bueno, en docencia es titular en la disciplina de Derecho Político hace muchos años, la cual me honra porque soy docente adscripto en la asignatura, en la carrera, por supuesto, de abogacía. Bueno, asimismo ha sido docente en Historia del Derecho, Sociología General del Derecho, Derecho de la Integración, Acceso a la Justicia. Es docente estable en Teoría del Estado y Teoría Sociológica en la Maestría de Derecho Público en la Facultad de Derecho de la UNR. Es investigadora, autora de numerosas publicaciones y ensayos. Solange, te dejo todo para vos, todo el micrófono. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un gusto y un honor estar aquí. Voy a ser muy breve. Primero, por supuesto, felicitar a todos los autores y las autoras, y en especial a Eduardo Méndez y a Juan Facundo por esta publicación, y por supuesto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y a la Facultad de Derecho de la UBA. Yo a Juan Facundo lo conozco desde hace mucho tiempo, como él dijo, él es docente adscripto en la Cátedra de Derecho Político, pero comenzó, digamos, su carrera académica hace mucho tiempo como ayudante alumno, así que nos conocemos, tanto personal como académicamente, en todo ese trayecto. Siempre es un gusto presentar un libro, y más este libro que está dedicado a una polémica entre dos grandes, digamos, de la comprensión de lo que es el derecho. Y más en estos momentos en donde la crisis del derecho, la crisis del Estado y una crisis vital
planetaria, por la cual todavía estamos atravesando, nos pone de cara a qué es lo que el derecho puede dar o no respecto de soluciones para los problemas de la humanidad. Así que, en fin, solamente eso. Tienen mi apoyo, siempre lo va a tener Facundo, porque lo conozco y sé que, digamos, todas sus investigaciones son investigaciones serias y muy sentidas. Así que, bueno, de todas maneras, les aviso que yo en un ratito me tengo que ir porque tengo a mi nieta acá atrás mío y, bueno, no es muy paciente al respecto de los Zoom. Así que bueno, les deseo una buena jornada, que debatan y que, bueno, que esto sea, digamos, el inicio de otros más, como fue el de la Constitución del 49, que tiene la misma estética en la portada, etc. Bueno, los abrazo a todos. Bueno, ahora seguimos. María Isolina Dabove, abogada graduada de la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, bueno, 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambroso Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas investigativas están referidas a la filosofía del derecho y al derecho de la vejez. Bueno, es una docente muy formada, con mucha trayectoria académica, investigativa, así que bueno, Sorina, muchas gracias por estar y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Juan Facundo, por esta cariñosa presentación, pero mucho más agradecida estoy por la oportunidad de acompañarlos, siendo las veces de madrina de este nuevo fruto del trabajo intelectual. Gracias a todas, a todos los autores, a vos por la coordinación y a Eduardo Méndez, que aquí también lo veo en pantalla, por este hermoso prólogo con el cual se abre la obra que hoy presentamos. También mi reconocimiento muy cariñoso a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que hoy está representada por nuestro decano, a la querida Solange, con quien compartimos todavía muchas tareas académicas, además de tareas comunitarias dentro de la facultad, y a todas, a todos ustedes por estar aquí un jueves a la noche, ya próximos a cerrar el día. Bueno, este libro que hoy presentamos justo coincide con el desarrollo de las jornadas de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, que precisamente eligió como tema de análisis y de reflexión los 75 años de los juicios de Nuremberg. Hace un ratito el señor decano hacía referencia a la apertura de una cátedra dentro de la UNR en relación a este tema, lo cual me alegra, pero a su vez las reflexiones a las que nos mueve este juicio tan emblemático, no solo para nosotros, para la posteridad, tiene que ver con el contexto histórico de la discusión que él sencoció, que es la excusa a partir de la cual se desarrolla esta obra. ¿Por qué digo que es importante señalar? Porque en el año 49, cuando se produce esta discusión, mejor dicho, un hito dentro de una discusión que, como bien recuerda Eduardo Méndez, se inició en 1937 conforme el propio Cosio lo explicita y se cierra en 1963 en Salzburgo, al menos en función de lo que para Cosio había sido este proceso. 1949 nos habla de un año que implicaba ver
ya transitado los 3 años posteriores a las condenas que se establecieron en aquel momento por crímenes de lesa humanidad. Claramente esta discusión se desarrolló en un clima histórico e intelectual atravesado por la pregunta acerca del sentido de la vida. Este sentido al que nos interpela lo que Hannah Arendt llamó el mal absoluto y también la idea de la banalidad del mal, ¿no? Entonces, desde estas coordenadas y desde estos interrogantes profundos, es que me parece también podemos leer esta polémica, al igual que los aportes de los autores sobre los cuales ahora voy a pasar revista. El punto de partida, entonces, en esta discusión es pensar nuevamente el sentido del derecho y el para qué, como señaló recién Juan Facundo y lo hace también Eduardo Méndez en el prólogo, el para qué en el marco de una sociedad totalmente conmovida por las conductas, las aberraciones que se habían producido bajo la más estricta racionalidad. Hay un punto en el que Kelsen y Cosio coinciden, me parece a mí, y es en la búsqueda de la construcción de una teoría del derecho justamente que ponga un coto a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a las atrocidades de las cuales el mismo Kelsen había sido víctima. Y junto con Kelsen voy a mencionar, por supuesto, a don Werner Goldschmidt, que fue también una víctima expatriada de su Berlín natal bueno, atravesada hasta el último minuto de sus días aquí en la ciudad de Buenos Aires por el flagelo, la culpa y la angustia de haber tenido que irse de su país y además, digamos, poner en crisis toda su carrera, sus lazos familiares, que fue perdiendo muy lentamente, más allá de la voluntad suya y la de todos los que componían sus afectos y su familia. Entonces, aquí hay un punto muy importante que me parece que les permitió a ellos dos incluso dialogar. Este afán común de hacer de la teoría del derecho una herramienta para la búsqueda racional de un derecho que ponga coto a los hechos aberrantes a los que los seres humanos podemos dar lugar, cualquiera sea la razón que funde nuestras decisiones y acciones. Ahora bien, como sabemos, ambos filósofos tomaron caminos diferentes para contestar a esta inquietud, a este desafío de construir una teoría que ponga coto al mal absoluto. En ese orden es que se inscribe la organización de los capítulos de esta obra, que me atrevo también a vincular con la propia estructura de la teoría egológica, del atego, como aparece sintetizada en este libro. El capítulo a cargo de Dana, que está referido sin duda al primer elemento que compone la teoría egológica dentro del enfoque intrasistémico, el de la ontología. Y aquí se revaloriza, se vuelve a pensar la definición que da Cosio del derecho como objeto cultural. En el capítulo siguiente, Nahuel hace referencia al problema de los vacíos jurídicos, haciendo una elección muy pensada respecto de este término y no de otros como carencias o lagunas. Y todo este desarrollo, de mi parte, me llevó a vincularlo con lo que Cosio denominaba la lógica jurídica formal, ¿no? Los problemas, en todo caso, de los límites de esa lógica que nos llevan a la otra orilla, en donde no hay
coherencias posibles, sino nada por decir, ¿no? Vacíos. El capítulo siguiente, a cargo de Ariel, en cambio, podemos vincularlo a lo que Cosio denominó lógica jurídica trascendental, ¿no? La relación del yo con el otro, o los otros, o las otras, con la referencia al derecho como conducta en interferencia intersubjetiva y a la importancia que tiene esto a la hora de interpretar las normas, ¿no? Que aluden a conductas, así lo decía el maestro Cosio. El capítulo siguiente, a cargo de Lorena, voy diciendo los nombres de pila porque todos conocen quiénes son, pero me parece más cercana la referencia si lo hago de esta manera. Entonces, Lorena se va a referir al último elemento intrasistemático de esta teoría egológica, que se refiere a la axiología, a la pregunta en torno a si es necesario o no hacer juicios de valor, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y quiénes son los últimos voceros de estos juicios de valor o criterios de justificación. En este caso, en este trabajo, se pone de resalto el papel de los jueces, ¿no? Siguiendo la línea reflexiva de Carlos Cosio, y a su vez este capítulo permite articular con la última dimensión que para Carlos Cosio estaba referida al mundo jurídico, como es el tema de la nociología del error. A mi criterio, Juan Facundo se introduce en esta temática a partir de la discusión en torno al papel de los jueces, el papel de la ideología dentro de las decisiones judiciales, el hecho de poner de resalto lo que Cosio nos enseñó en su oportunidad en torno a el juez situado, ¿no? Como parte de la cultura dentro de la cual está inmerso el conflicto, que ese mismo juez tienen que desarrollar. Ese juez que no es neutro, no es objetivo, no está situado en un lugar utópico, en un no lugar, sino que está mezclado, tensionado por esa misma realidad de la cual emergen los problemas que se presentan ante su escritorio, ante su cabeza, su vida, para ser resueltos. Y allí, ¿no?, lo ideológico como un elemento a considerar, muy especialmente si queremos desarrollar un derecho consistente. Este breve recorrido, me parece, nos permite motivarnos para hacer una lectura de este libro en clave actualizada. Si bien Cosio, por ejemplo, no habló del enfoque de género, pero esta perspectiva está permanentemente presente en cada uno de estos capítulos, vivificando el pensamiento de la egología. Ahora me voy a referir muy brevemente a algunas similitudes y diferencias, muy brevemente, prometo, con respecto a la teoría a la que pertenezco, que es la teoría trialista. Y para eso debo decir que nuestro maestro, Miguel Ángel Ciuro Caldani, y además don Bernard Goldschmidt, siempre rescató la figura de Carlos Cosio como el primer filósofo argentino y latinoamericano capaz de desarrollar una teoría autóctona, ¿no es cierto?, con trascendencia internacional. Don Bernard Goldschmidt, en ese sentido, no fue argentino por nacimiento, sino por adopción, con lo cual siempre ocupó ese doble lugar, ¿no?, de argentino, digamos, perdón, de extranjero radicado en Argentina, y si bien ocupó lugares importantes, el proceso vivido a través del nazismo lo marcó bastante, aunque su teoría trialista fue publicada por primera vez aquí en nuestro país. Un poco
más tarde que la primera versión de la teoría egológica de Carlos Cosio. Luego hay muchas similitudes, por ejemplo, la referencia a la vida. Desde el trialismo permanentemente hacemos hincapié en la necesidad de entender que el derecho es experiencia, es vida, pero quizás desde el trialismo se avanza un poquito más en precisar algunos conceptos. No solo hablamos en la dimensión sociológica de la interferencia intersubjetiva, ¿no?, sino de un tipo particular de interacción, como es el concepto de los repartos, o bien la interacción que hace nuestro medio con nosotros y nosotros con respecto al medio, tal como lo estamos viviendo ahora por la pandemia, ¿no? El sentido jurídico que tienen a veces fenómenos naturales o fenómenos vinculados al accionar en masa, a la influencia humana difusa, o bien fenómenos vinculados al azar, ¿no?, como estamos viviendo ahora por la pandemia. Dentro de la dimensión normativa, un lugar, bueno, hay muchas coincidencias, pero tal vez, bueno, el concepto de interpretación, ¿no?, que como una actividad que tiene que develar el sentido de una praxis, también nos encuentra en ese punto a ambas escuelas. Luego, en la dimensión valorativa, las duplas que va organizando Cosio para referirse a su axiología pueden perfectamente dialogar con la idea de pantonomía de los valores o de la justicia, con la relación compleja de valores que también reconoce el trialismo, y seguramente ambos filósofos hoy admitirían como relevante una justicia que tenga un enfoque de género, pero también un enfoque vinculado a otras posiciones individuales y sociales que resultan de mayor fragilidad. Por ejemplo, enfoques de género, enfoques vinculados a la niñez, enfoques vinculados a la discapacidad, etcétera, etcétera. No quiero, por último, para ir cerrando mi intervención, no quiero dejar de señalar que en la Facultad de Derecho, en la universidad, de nuestra Universidad Nacional de Rosario, también a partir de esta apertura y este diálogo que permanentemente el doctor Ciro Caldani ha sostenido a lo largo de toda su carrera, y lo conozco desde mi más tierna infancia universitaria, literalmente se los digo. No quiero dejar de decir que del seno de la misma escuelita que fue fundando el doctor Ciro Caldani a fines de los 70, principios de los 80, de allí también surgió un pequeño grupo de ególogos rosarinos, del cual no quiero dejar de mencionar el aporte de Esteban Franisevich, quien estuvo durante el último tramo de su vida a cargo también del desarrollo de la teoría egológica en nuestra universidad. Celebro entonces el nacimiento de esta obra, los invito a leerla en profundidad, agradezco también el estilo literario, ¿no?, la narrativa empleada por cada una de sus autores, y los invito a transitar, los invito a asumir algunos desafíos al porvenir. El primero es a seguir aprendiendo de nuestras y de nuestros maestros, a mantener vivo el pensamiento crítico, libre y creativo, para no claudicar en las mismas enseñanzas de quienes nos precedieron. Y por último, a animarnos a construir teorías nuevas que podamos legar al porvenir. ¿Por qué no convertirnos en ius filósofas, ius filósofos, que podamos legar a la humanidad nuevos dispositivos, nuevas construcciones teóricas que nos permitan no solo comprender el pasado y articular la realidad, sino imaginar y dejar semillas saludables,
justas e íntegras para el porvenir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isolina, por tus palabras, más que agradecido. Bueno, vamos a continuar con el resto de los disertantes. Hoy nos acompaña un amigo, un colega cubano, Alejandro González Monzón, que es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, profesor de la Escuela de Formación Judicial del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, secretario de la Revista Cubana de Derecho, máster en Derecho Constitucional y Administrativo, doctorando en Derecho por la Universidad de La Habana y por la Universidad de París 10, Nanterre. Alejandro, muchas gracias por estar. Sé que estás en París en este momento, sé que son más allá de la medianoche, más que agradecido por tu presencia. Y bueno, cederte la palabra para bueno, que podamos escucharte. Muchas gracias, Juan Facundo. Agradezco muchísimo la oportunidad de participar en la presentación de este libro extraordinario. Y una de las cuestiones que constantemente me referían los organizadores del evento era la preocupación por la hora que acá en París coincidía con la preparación, y le decía antes de comenzar las disertaciones a mi amigo Eduardo Héctor Méndez que esta presentación me ha salvado de una especie de soledad que estoy viviendo acá en París, en una cuarentena terrible. Y bueno, lo que quiero decir es que si hubiese sido a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, acá en París, igualmente estaría con ustedes participando por múltiples razones. La primera, por la oportunidad de volver a ver a amigos muy queridos de la Argentina, y en segundo lugar, por el interés que despierta en mi carrera el tema de la ecología. Y es que el tema de la ecología en mi carrera ha servido como referencia filosófico-jurídica y también ha servido como una especie de lazo de imán para atraer a otros polos de pensamiento filosófico y filosófico-jurídico latinoamericano acá a La Habana. Lo primero que me llama la atención de la obra es, y se lo comentaba también a los colegas, la inversión que han hecho en el título y en la referencia de toda la cuestión en el cuerpo de la obra, porque generalmente se hace alusión al debate como el debate Kelsen-Cosio, y la obra propone una inversión, se habla del debate Cosio-Kelsen. Recordaba que era una cuestión que ya Goldmich había referido en sus apreciaciones sobre el debate, donde decía que en ese encuentro Cosio había asumido el rol de demandante y Kelsen había asumido el rol de demandado, haciendo un juego con categorías procesales. Y yo pienso que lejos de ser una simple inversión de la ecuación, representa una toma de principios muy sustancial. Y es que ciertamente es Cosio el que comienza cuestionando el esquema de ciencia jurídica delineado por Kelsen, y también da nota de que si bien Kelsen había tenido con respecto a su teoría varios enfrentamientos con anterioridad al año 49 e incluso con anterioridad al año 36, la especialísima atención que presta Kelsen a las tesis de Cosio no las presta con ninguno de sus críticos. Hay que decir que con respecto a Cosio, Kelsen tiene un especial cuidado para defender sus ideas. Entre otras cosas, la extensa gira que hace por Sudamérica, que tiene a Buenos Aires como su epicentro, para defender y para fortalecer lo que el profesor Oscar Sallo ha llamado el frente sur de la teoría pura del derecho. Es una obra profundamente cosiana. Me parece que de alguna forma, como decía la ponente anterior, describe a través de los títulos que propone el esquema que Cosio pretendía se fuera implantado para una concepción integral de la ciencia jurídica. Hay que entender que el debate no se centra en una negación absoluta por parte de Cosio de los postulados de Kelsen, sino en una incompletitud, digamos, de las tesis de Kelsen para poder concebir una ciencia jurídica integral. Para Cosio, la teoría pura era una lógica jurídica formal, y ese esquema lógico jurídico formal había que enriquecerlo con otras aportaciones para que aspirara a un esquema epistémico completo de lo que debe ser la ciencia jurídica. En ese sentido, y aquí retomo las palabras de la ponente anterior, el libro propone una serie de tópicos que de alguna forma barren con todos esos parámetros, digamos, que según Cosio debe cumplir una ciencia jurídica integral, que son la ontología jurídica, la lógica jurídica trascendental, la axiología jurídica pura y la nociología del error, que es una incorporación que hace Cosio a posteriori. En este sentido, el libro nos propone una disertación que parte
de la conceptualización del derecho como un objeto cultural, es decir, temas propios de la ontología jurídica, cuestiones relativas a los vacíos, la creatividad y la trascendencia en el derecho, cuestiones de lógica jurídica trascendental, la lógica kosiana, y la que considera el autor debe ser la lógica de los nuevos tiempos en los debates filosóficos. Muy interesante, cuestiones relativas al activismo judicial y cómo es un concepto que está transversalizado por cuestiones axiológicas tan importantes en el pensamiento de Cosio y que de alguna forma también son un enganche con todo el debate que está celebrando la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho con respecto a los juicios de Nuremberg. Me pregunto cómo es posible, o se preguntaría a alguien que analiza este histórico debate, cómo es posible comprender los giros que con respecto a la teoría jurídica y la filosofía jurídica supuso la cuestión de los juicios de Nuremberg sin tener en cuenta esa cuestión axiológica tan presente en los procesos de creación, de interpretación, de aplicación y de argumentación del derecho. Y por último, el libro propone un trabajo muy interesante relacionado con la concepción y la gestación del derecho en el debate Kelsen-Cosio, que como bien también anotó la profesora que me antecedió, versa en sus directrices generales sobre la nociología del error. Hay una cuestión con este debate que a mí me llama mucho la atención y que enseño en mi cátedra de filosofía del derecho, y es el olvido que ha tenido en ciertos círculos y especialmente latinoamericanos. Y eso tiene un trasfondo que valdría la pena dedicarle solamente un evento a las causas que han motivado el olvido del debate Kelsen-Cosio. Parece increíble que en la literatura latinoamericana existan más referencias al debate entre Harry Dworkin o al debate entre Kelsen y Fuller, etcétera, y no existan las referencias suficientes al debate Kelsen-Cosio, a lo que eso significó. Porque siempre he pensado que el debate Kelsen-Cosio, más allá de un cruce de espada entre dos de los grandes filósofos del siglo XX y también del siglo XXI, constituye una muestra palpable de la originalidad que ha tenido el pensamiento filosófico latinoamericano. Y es algo que se ha olvidado, lejos de algunas referencias de Machado Neto, de Martínez Roldán en España y de Atienza en su tesis doctoral. Después de los años inmediatos a 1949, son muy pocos los estudios que se han dedicado por completo a este interesantísimo debate. Pareciera ser que esa profecía de Cosio en su artículo La polémica antiideológica, que dice que lamenta mucho que a aquel se lo haya disgustado ver su nombre junto a él en un libro, pero que como un maleficio lo iba a ver muchas veces junto al de él, se había desaparecido. No obstante, acá en La Habana hemos recibido con mucho beneplácito un resurgir de la atención por este debate, la obra del profesor Eduardo Héctor Méndez y este libro que hoy estamos comentando, además de los trabajos, por ejemplo, del profesor Diego Luna, que recientemente publicó un libro muy interesante con la editorial Olerni, que compendia los textos fundamentales del debate, han creado un plexo bibliográfico que ha permitido a varios estudiantes de todas partes de América Latina volver a regresar a ese debate y a sus importantísimas derivaciones. Quería comentar que fue precisamente la invitación que me hacen los organizadores a explicar un poco la importancia que ha tenido la ecología y la trascendencia que ha tenido la ecología para la conformación del pensamiento filosófico jurídico cubano. Y debo comenzar diciendo que la ecología ha sido para Cuba esencial, muy esencial diría yo, en dos momentos muy importantes. Un primer momento que es el momento que de alguna forma rodea el año 1949. Hay que recordar que La Habana fue un enclave fundamental para la concertación del debate Kelsen-Cosio. Kelsen visita La Habana en el año 1941 y es aquí en La Habana donde de alguna forma lo ponen al tanto de las tesis fundamentales de la ecología. Esa función de, digamos, edecán la cumple uno de los filósofos del derecho más grandes que ha tenido Cuba, que es el profesor Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro, que hasta ese momento había sido un profundo kelseniano que dominaba el alemán, por supuesto hablaba español, y eso le permitió transmitir a Kelsen de manera directa las tesis fundamentales de la ecología, que hasta ese momento había sido kelseniano. Publica en el año 45 un artículo en la revista cubana de Derecho que ya había sido puesto a disposición del libro homenaje que la Universidad de Harvard había dedicado al profesor Roscoe Pons, que se llama El kelsenismo, donde claramente da un giro hacia la ecología. Esto provocó entre Bustamante y Montoro y Kelsen una ruptura en sus vínculos académicos, incluso en sus vínculos de amistad importante. Valdría también valorar, después de tantos años de comunidad de Bustamante y Montoro,
con la teoría pura del derecho, el impacto que en su pensamiento tuvo la eología para romper con esos vínculos con la teoría pura y abrazar la eología. Esta afiliación de Bustamante y Montoro trascendió a sus discípulos fundamentales, que fueron los profesores Fernando Cañizares Aveledo y Julio Fernández Urté, que se encargaron de conducir la cátedra de filosofía y de teoría jurídica desde los años 60 hasta la actualidad. No obstante, hay que decir que en Cuba hubo un olvido no solo de Cosio, sino de toda la filosofía jurídica occidental, latinoamericana incluida, después del año 1959, con el triunfo de la Revolución, que comenzaron a implementarse los axiomas fundamentales de la teoría jurídica soviética de manera exacerbada y acrítica, hay que decirlo, y aconteció un olvido de muchísimos pensadores, todos los pensadores occidentales básicamente, ninguno se refería en las obras de teoría jurídica que se facturaban acá en Cuba. No obstante, después del año 91, cuando colapsa la Unión Soviética, Cuba se queda no solo sin un referente económico, sino también sin un referente político y sin un referente cultural, acontece la necesidad de reconstruir el discurso teórico jurídico nacional. Y cuando el profesor Julio Fernández Urté realiza una búsqueda sobre cuál puede ser el eslabón fundamental que conecte un pensamiento filosófico latinoamericano, crítico, y que puede establecer determinados vínculos con el marxismo, el autor que identifica como idóneo y la teoría que identifica como idónea para desarrollar ese proyecto es justamente a Carlos Cosio. Y en ese sentido, dedica un capítulo entero de su obra Filosofía del Derecho al pensamiento de Cosio y al debate con Kelsen, además de hacer varias referencias en la propia introducción del libro de la importancia que ha tenido el pensamiento de Kelsen para entender, de Cosio, disculpen, para entender todo el íter de evolutivo de la historia de la filosofía del derecho que él describe en su libro. Más recientemente, acá en La Habana también se hizo eco del aniversario 70 de ese famoso debate del año 49, con la celebración de un seminario a finales del año 2019, donde participaron varios colegas argentinos. Por eso es que digo que la ecología ha sido también un eslabón para vincular a la comunidad filosófico-jurídica argentina y la comunidad filosófico-jurídica cubana, porque gracias a ese evento pude conocer a magníficos amigos argentinos, pude por supuesto profundizar mis conocimientos sobre la teoría ecológica y lo más importante, el estudiantado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana se puso al tanto a través de las voces más autorizadas de las directrices fundamentales del pensamiento cosiano y de su debate con Kelsen. De manera tal que si ya en Cuba existía un antecedente importante de la ecología, ese evento catalizó la importancia de la ecología y por supuesto a 2021, 2 años después, como profesor puedo medir de manera constatable cómo los estudiantes constantemente utilizan en su razonamiento, en sus exposiciones, cuestiones que son características del pensamiento de Cosio, que como dije, trata de entender al derecho no como un mero concepto frío, como algo formal, sino como un hecho que está vinculado con la cotidianidad de la vida. Y me parece que ese es el mensaje fundamental que transmite la máxima de interconexiones intersubjetivas, conducta en interferencia intersubjetiva. Ir más a los hechos sociales y a la trascendencia que esos hechos sociales tienen para la conjugación de los conceptos jurídicos y no partir de los conceptos jurídicos sin importar toda esa vida social que subyace a su construcción. Estas son algunas valoraciones que espero resulten de interés para el auditorio. Otra vez me gustaría agradecer de manera especial a los organizadores, agradecer a mi amigo el profesor Eduardo Héctor Méndez, comunicar que la revista Cubana de Derecho estaría encantada de publicar una reseña de este libro. Si pudiera ser el prólogo del profesor Eduardo Héctor Méndez, muchísimo mejor, para que así siga estrechando sus vínculos con Cuba, que sé que es un país que él quiere mucho, y que ojalá no solo el profesor Héctor Méndez, sino todos los que me escuchan en este momento puedan venir a La Habana para hablar de Cosio desde otro punto de vista, desde otro contexto, pero para seguir realzando lo más importante que me parece de este debate, y es poner un énfasis en la originalidad que ha tenido el pensamiento filosófico latinoamericano en voz de Cosio. Latinoamérica se ha caracterizado históricamente por ir a buscar referentes en la Europa occidental y en Estados Unidos, teniendo un acervo cultural en sede jurídica tan potente como es Carlos Cosio. Me parece que es, digamos, un imperativo categórico, para decirlo en términos kantianos, que rescatemos el pensamiento de Cosio y que lo pongamos a disposición de las nuevas generaciones. Muchas gracias a todos por la invitación.
Alejandro, muchísimas gracias. La verdad que un gran aporte el tuyo. Y bueno, asumimos el compromiso y la invitación de poder acercarte para hacer una referencia del libro. Y bueno, seguramente este es el comienzo de una relación académica, me parece que va para futuro. Bueno, para cerrar la presentación del día de hoy, nos acompaña el amigo Eduardo Héctor Méndez. Eduardo es, además del prologuista del libro, es docente de Filosofía del Derecho en la asignatura Teoría Ecológica del Derecho. Eduardo es investigador, doctorando en Derecho y autor de una obra, me parece trascendental para estos momentos, para repensar y reactualizar el pensamiento kosiano ecológico, que es la obra Fenomenología Existencial del Derecho, la teoría ecológica como una nueva cultura jurídica, con el sello editorial de la Universidad Nacional de Lanús. Así que bueno, Edu, amigo, te dejo todo a vos. Bueno, gracias Facu, a todos los amigos, amigas que están presenciando este acto. Primero, obviamente, voy a ser absolutamente breve porque, como bien dijo Isolina, es un jueves a la noche, son las 9:10 de la noche, así que voy a ser extremadamente breve, porque básicamente se dijeron muchísimas cosas que no voy a volver obviamente, a repetir. Pero el agradecimiento primero, bueno, a todos los que participaron en el panel, obviamente a mi amigo Alejandro González Monzón, en el cual tomo la invitación cursada como propia y por supuesto que iré a La Habana cuando lo permita esta pandemia, por supuesto. Y obviamente quiero hacer un acto de justicia, simplemente el agradecimiento a Juan Facundo, porque así como lo menciona en el prólogo, fue el verdadero mentor e ideólogo del libro que hoy se presenta, y cuya vinculación nació con la cátedra Carlos Cosio de la Facultad de Derecho de Rosario y la cátedra a mi cargo de la Teoría Ecológica del Derecho, ¿no es cierto? De tal manera que en esta brevedad que voy a imprimir a esta presentación simplemente, voy a hablar un poco de los aspectos. Yo siempre digo, y fundamentalmente quiero agradecer a la infinidad e innumerables alumnos y alumnas de los cursos actuales, y he visto muchísimos de cursos pasados. De tal manera que ese grado de lealtad yo siempre lo menciono y me gusta, por supuesto, reflexionar positivamente ese grado que tienen de seguir el pensamiento de Carlos Cosio. Y yo siempre digo que la teoría ecológica del derecho es profundamente humanista. Y es la teoría ecológica la que coloca la problemática de la emoción, de la sentimentalidad en el ser humano. Por eso yo digo siempre que en la década del 40, obviamente cuando aparece la ecología, originó el crecimiento de los estudios filosóficos sobre el derecho y en consecuencia la aparición de una pléyade de juristas muy notables, por supuesto, que le brindaron un nuevo cauce de investigación en las diferentes ramas del derecho. Lamentablemente, luego de la proscripción política y académica y el exilio interno que sufrió el autor tucumano Carlos Cosio, los estudios ecológicos fueron lamentablemente decayendo, sin estar la figura, obviamente, de su creador. Este es un dato absolutamente histórico, ¿no es cierto? Pero en los últimos años se volvieron a escuchar profundas reflexiones ecológicas y a eso me quiero digamos, dirigir en estas pequeñas palabras, ¿no es cierto? La idea de la intervención no es efectuar una valoración específica y concreta sobre los textos que integran el libro, porque ya fueron mencionados tanto por Isolina como por Alejandro. Pero cuando apareció la idea del libro, el motivo fue de recordar los 70 años del debate Kelsen-Cosio. Sí, es cierto. Pero y en esas ideas y en esos objetivos comenzaron a llegar los diversos trabajos que componen el libro, a los que califico obviamente como brillantes. Los puedo mencionar, el doctor Andreu, la doctora Roma,
el doctor Mastronardi, la doctora Siquot, y finalmente también, obviamente, el doctor Besson. Pero yo estoy profundamente emocionado en el día de la fecha. Siempre la presentación de un libro acapara la atención de aquel que se precia de ser docente, por supuesto. Pero, ¿qué tienen en común todos estos autores que acabo de mencionar? Todos los que acabo de mencionar, salvo el doctor Besson, a quien conocí con posterioridad, por supuesto. Todos ellos, Dana, Ariel, Nahuel, Ariel, todos ellos han sido alumnas de mi cátedra, hace muchos años atrás, de la materia a mi cargo de la UBA de Teoría Ecológica. Y en este sentido, es difícil realmente transmitir el orgullo que siento como docente de mi querida facultad de la UBA, que la enseñanza que uno brindó en su momento no fue en vano, y que el espíritu crítico y la reflexión filosófica que personalmente impulso permanentemente en todos mis cursos, no solo en este, en todas las materias del espacio ecológico, derivaron en los artículos que hoy salen a la luz y en una tarea que es una deliberación continua. Hoy son docentes de la UBA, investigadores, tienen a su cargo cursos de la que la ecología sigue siendo el actor principal, por supuesto, y este grupo ecológico de Dana, de Ariel, de Lorena, de Nahuel, yo creo que han puesto de pie a la ecología nuevamente. Estos nombres es solo una parte del universo de la nueva generación ecológica. Me atrevo a sostener, afirmar y enfatizar este título. La nueva generación ecológica, que personalmente me lo planteé cuando inicié mi primer curso de teoría ecológica del derecho en un ya lejano año 2006, en la UBA. Había que generar ineludiblemente en el espacio académico, luego de la frustración de la década del 40, 50, 60, en la que Carlos Cosio fue echado literalmente de la Facultad de Derecho de la UBA, y por ello, chicos, chicas, público en general, los que me han acompañado esta noche, esto me emociona muchísimo, porque siento que mi labor docente ha servido para algo. Bienvenido el libro, bienvenidos sus autores, bienvenido el pensamiento ecológico que se transmite a través de los diversos artículos, y como lo ha dicho Juan Facundo, soy el autor del prólogo. No quise transitar estrictamente por un artículo, sino que quise ser el prólogo. Pero le aconsejo al lector, transita rápido por dicha lectura del mismo. Lo importante viene después, en los diferentes artículos que componen este libro. Pero el orgullo mío, personal, vivencial, en el sentir ecológico, de ver sus nombres de exalumnos y exalumnas míos en la investigación ecológica colma total y absolutamente mis expectativas. Así que a todos los autores que han contribuido con este libro, les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta tarea docente en la cual me siento profundamente emocionado. Muchas gracias. Gracias, Edu. La emoción es compartida, creo que por todos y todas. Los que ya te acompañan a vos hace muchos años y bueno, los que te han encontrado en el camino, tanto a vos como a Lore, yo digo Lore, Loli, a Dana, que no nos conocemos personalmente y fue todo a través de la distancia, bueno, con Ari, bueno, está Julián también, que es integrante de la Cátedra Libre, acá en Rosario, recién graduado, bueno, con Nahuel, también que no nos conocemos personalmente, pero nos conocimos a la distancia, y fue todo un trabajazo que nos mandamos, que fueron muchos meses,
que fueron idas y vueltas, que correcciones, que los artículos iban, que volvían, y que fue un gran laburo, fue un gran laburo comunitario. Así que bueno, yo creo que en ese sentido, felicitaciones para todos los que participamos del libro. Y bueno, creo yo que este es el primero de muchas otras obras, Edu. Y no sé, me gustaría también brevemente también a Loli, Edana, a Nahuel, por lo menos dos cositas que digan en este cierre, porque me parece que también ellos tienen que decir algo. Y cerramos. Ahí voy habilitando micrófonos a todos. Bueno, sí, arranco yo si quieren. Dale. Muy cortito, ya lo han dicho todo, bueno, todos los invitados a la exposición de hoy. Les pido disculpas, estoy con mi bebé encima, así que capaz va a aparecer en el medio. Bueno, esto mismo que marca estas palabras es lo que nosotros nos proponemos de hacer realidad la teoría ecológica en nuestra vocación como docentes, y como parte de eso es la realización de herramientas que vayan hacia la práctica, que es justamente lo que propone la ecología, tener herramientas que sirvan para poder intervenir en la complejidad que tiene el fenómeno jurídico. Nuestros artículos justamente buscaron, por lo menos el mío, pero sé que iban en línea el resto, en realizar aportes y subrayar algunos elementos centrales que nos llaman la atención justamente de este herramental ecológico que podemos identificar para actuar claramente en la práctica de todos los profesionales del derecho. Así que bueno, gracias a todos los que están acá hoy y esperemos que les guste el libro. Hola, sí, ahí estoy. Nahuel, Tenía un problema. Ari. Bueno, por mi parte creo que ya todo está dicho por los grandes expositores que tuvimos el gusto de escuchar acá, y creo que no puedo agregar más nada que agradecerles a todo el equipo por dejarme formar parte, a todos los integrantes del libro, del espacio, bueno, a Facundo que surgió la idea y que nos invitó, y bueno, a todo el resto de mis colegas y maestros que me permitieron participar. Así que muchas gracias. Dana, Ari. Bueno, también realmente estoy muy agradecida con el equipo. Fue un gran paso que me animaron a dar, el aprender a redactar, el formar parte muy pequeña pero innovadora de la historia, escribir un libro, ¿no? Realmente muy agradecida con todas las complejidades que tuvo, ya desde lo personal como también comunicarnos, ¿no? A través de pantallas, porque bueno, como dijo Pacu, no nos conocemos y realmente fue un intercambio muy interesante. Y bueno, y siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar, estoy eternamente agradecida, Edu, por haberme impulsado a este estilo de vida, y a todos los colegas que me acompañan también paso a paso. Realmente esperamos bueno, que puedan continuar también con este aprendizaje, todos juntos. Aprendemos constantemente y bueno, realmente es un estilo de vida. Muchas gracias. Ari. Bueno, me Muchas toca a gracias. mí como el cierre. Primero agradecerle a todos, fuimos 87, somos 72 en este momento, 21 a 22, es una locura, para el espacio es algo hermoso. Agradecerle de verdad a todos los miembros del espacio, porque con ellos crezco diariamente, desde Eduardo que me formó, Lore que me formó, y con los chicos que también vamos discutiendo la ecología, a todos mis alumnos que están acá, que están todos, y que les agradezco un montón de nuevo que siendo 21 a 22 estén prendidos. Para mí fue un hermoso honor
escribir con todos mis colegas este artículo, que los invito a leer, que muchos lo tienen de material obligatorio, así que lo van a tener que leer, no van a poder evitar eso, así que lo vamos a trabajar en particular, pero de verdad muchas gracias, la verdad que fue una hermosa charla entre ególogos y algunos no tan ególogos, pero que pudieron transmitir todo lo que este libro buscó, que quedó bien explicado hoy, y muchas gracias por estar hasta esta hora. Gracias, Ari. Bueno, le damos, siendo las 21:23, el agradecimiento a todos y a todos los que estuvieron presentes hoy. Creo que esta es una de las primeras presentaciones que vamos a hacer. La pandemia nos llevó hasta aquí, pero bueno, esperemos que las próximas sean presenciales, ya sea en la UBA, sea en Rosario, y sea en otros puntos del país también. Con Eduardo, con los chicos seguramente vamos a pensar un poco dónde podemos ir transitando las presentaciones. Así que bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente y un abrazo a todos, en especial a Edu, a Lole, Loli, Ari, Nahuel, Dana, bueno, y a todos los que están aquí. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y gracias, Alejandro, Gracias. sí. Gracias a todos. Gracias. Y esto va a quedar disponible para su consulta en el canal de YouTube de la Universidad de Buenos Aires. Sí, ya van a poder Excelente. revivir los que no estuvieron este lindo momento. Gracias a todos. Gracias, Ari. Gracias a todos. Chau, chau.